Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Karen Benavides. Les doy la bienvenida a esta primera sesión del colectivo cultural Conservando Nuestro Patrimonio. Por favor, ¿pueden ayudar poniéndonos en los comentarios su nombre y de dónde nos acompañan, por favor? Voy a esperar unos minutitos para ver si un poco más de personas se conectan para comenzar a tratar los temas sobre conservación del patrimonio cultural. Y natural. Bueno, vamos a comenzar. El proyecto El patrimonio cultural y natural es derecho y responsabilidad de todos forma parte del programa social Colectivos Culturales Comunitarios 2020 de la Secretaría de Cultura. Es nuestra primera sesión y hablaremos sobre qué es y qué impacto tiene en nuestra vida hacer de este derecho humano. Primero les voy a hacer una pequeña reseña del colectivo y después vamos a comenzar con nuestra Creo que estamos teniendo un problemita con la conexión de Karen, pero nos ayudaría que nos dijeran si se escucha o si necesitamos hablar más lento o si algo no se está entendiendo bien en los comentarios. Eso nos sirve mucho para establecer el ritmo de la conversación. Y vamos a esperar a que ya está de vuelta Karen. Ya estás volví. ahí? ¿Sí? ¿Ya volviste? Ok, perfecto. Ya volví. Perdón, hubo un pequeño falla técnica, pero estamos de vuelta. Bueno, les comentaba, el colectivo está conformado por diferentes jóvenes profesionistas de áreas como gestión cultural, restauración forestal, diseño, medicina veterinaria y zootecnia, ingeniería en recursos naturales renovables y muebles. Nosotros somos jóvenes que con diversas expresiones de cultura y la conservación del patrimonio material, inmaterial y natural de México. El colectivo derecho a patrimonio y en su conservación. Ups, la perdimos de nuevo. Bueno, estas cosas pasan. La verdad es que es nuestra primera experiencia en línea y sabemos que de repente es medio complicado, pero bueno, lo que Karen estaba diciendo es que somos mujeres jóvenes que estamos involucradas de diferentes maneras en la conservación, no solo del patrimonio cultural, sino del natural.
y ese ha sido el enfoque que hemos planteado para este proyecto, que es el primero que tomamos. Y ya te vemos de nuevo, Karen. ¿Sabes, Karen? Podemos intentar que quites tu cámara y te quedes con audio, a ver si eso ayuda. Bueno, igual y continúo yo. En esta ocasión pues estamos reunidos aquí porque este año preparamos un proyecto que nos interesó presentar para la convocatoria de colectivos culturales comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y a partir de ahí, pues es que decidimos que queríamos trabajar en cuestiones de conservación en la alcaldía de Milpalta, que nos parece una de las alcaldías pues, más ricas en patrimonio cultural y natural de la Ciudad de México. Entonces, este proyecto y este ciclo de actividades que son parte de un taller modular, esperamos desarrollarlas desde aquí hasta noviembre y de aquí a septiembre van a ser en modalidad virtual debido a la contingencia y pues esperamos que al finalizar septiembre podamos comenzar con las actividades presenciales justo en la alcaldía de Milpalta. Esto va a depender un poco de cómo se dé la situación de la pandemia y cómo evolucione el semáforo en la Ciudad de México y en esta alcaldía en particular, porque pues, es necesario que en este momento la prioridad de todo sea cuidar nuestra salud y la integridad de nuestra familia. ¿Cómo vas, Karen? ¿Ya tienes audio? Ok. Bueno, ya estoy viendo en sus comentarios que se escucha bien lo que estoy diciendo. Entonces, creo que lo que vamos a hacer es que voy a comenzar con la presentación y tal vez más bien para el cierre en lo que se estabiliza un poco la conexión a internet de Karen, pues ya regresamos a lo que ella va a comentarles también sobre la naturaleza del proyecto. Entonces, si les parece bien, pues voy a comenzar con esta presentación que preparamos para ustedes. Y bueno, decidimos que nuestra primera sesión se llamara Nuestro Derecho a la Cultura porque creemos que este tema es un eje común que guía el proyecto, independientemente de las particularidades que vamos a hablar en cada sesión y en cada módulo de este taller. Esperamos que al final de esta charla, que es nuestra primera charla, tengamos claros algunos conceptos que nos sirvan para reconocer estos derechos en nuestra cotidianidad y reforzar su ejercicio tanto en lo individual como en lo colectivo. La presentación que preparamos está basada en una serie de lecturas de las que les vamos a dejar el link al final de la publicación para quien quiera revisarlas y ampliar en estos temas. También, si hay preguntas o comentarios, pues pueden irlos escribiendo durante toda la transmisión. Vamos a estar atentas a ellos y al terminar esta breve exposición, pues vamos a dar un espacio para intercambiar ideas, que eso es lo más importante para nosotros, que no sea un diálogo vertical, sino que sea pues lo más horizontal posible y pues eso. Karen, ¿cómo vas? ¿Quieres decir algo más? Puedes solamente terminar de dar la bienvenida. Sí. Y justo que a lo largo de la plática, si tienen algún comentario, por favor, compártanoslo
alguna duda, pregunta, y al final de la ponencia trataremos de explicarla, darle solución. Va. Y bueno, entonces, para comenzar, quisiéramos hablar muy brevemente de lo que es la cultura. Parece que es un inicio fácil porque es un concepto que escuchamos por todas partes, pero a veces hace falta recordar de qué va. Un documento que ha sido referencial para entender cómo se ha desarrollado este término es la Declaración Universal de los Derechos Humanos que emitió la ONU en 1948. En este documento, primeramente, se hacía referencia al aprecio por el conocimiento y la creatividad personal, pero esta idea se ha ido modificando hasta una más amplia que recogen y que reflejan diferentes documentos internacionales en los que muchos se ha suscrito México. Y bueno, todos estos documentos y evoluciones han hecho transitar el concepto de cultura desde lo individual hacia lo colectivo. Así, poco a poco, la noción de cultura ha aumentado para incluir las creencias, símbolos, prácticas y valores que definen nuestra vida en comunidad. Vale la pena decir que la vida en comunidad pues también es muy amplia, tiene muchas formas de existir y no es una sola. Podemos pensar en estos niveles casi como una escala, que va desde los núcleos familiares, de barrio, de nuestra localidad, etcétera, hasta nuestro estado y hasta nuestros países. Lo importante es reconocer que toda esta evolución conceptual ha sido para reconocer que la cultura no es unilateral, sino que es diversa y que tampoco puede imponerse verticalmente, sino que tiene que ser participativa. En nuestra vida comunitaria, la cultura la definimos nosotros a través de nuestra memoria y nuestra conciencia identitaria, aunque por supuesto también hay una versión de la o las culturas que son promovidas por los estados o por las naciones a través de las instituciones y de la historia oficial, que es la que aprendemos en las escuelas y la que vemos en los museos o la que vemos en los canales culturales de nuestra localidad. Esta última es tal vez de la que a nosotras nos gustaría tomar algo de distancia para apostar a través de esta iniciativa y de otras que vengan después por el reconocimiento y el fortalecimiento de las manifestaciones culturales que surgen de nuestras redes y vínculos comunitarios y que son las que realmente pues son significativas en nuestro día a día. Algo muy importante del concepto de cultura es que tengamos claro que es totalmente dinámico y en construcción, que no existe una definición estática o sea, una sola única definición y que nosotros vamos construyéndola. Los seres humanos somos seres sociables y por lo tanto culturales. Somos producto, al igual que la cultura y las expresiones culturales que los humanos generamos, un momento específico y del lugar en el que nos desarrollamos. Esto se ve, es como totalmente tangible en las diferentes expresiones culturales, tanto materiales o inmateriales, que como seres humanos vamos generando a lo largo de la historia. Están totalmente influenciados por las características sociales, económicas y ambientales del entorno en el cual estamos inmersos. Son diferentes la cultura que tenemos nosotros aquí en México a las personas, por ejemplo, que también están en México, pero son de la zona maya. Bueno, aparte en materia para hablar sobre qué es el derecho a la cultura. En parte, reforzar que la cultura es un derecho humano fundamental, interdependiente e indivisible de otros derechos humanos, que tienen carácter civil, económico o incluso ambiental. Esto es porque estos derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos tienen que ver con garantizar un estado de bienestar
y libertad para todos. Por supuesto, en el terreno actual puede sonar muy idílico o romántico, o incluso muy lejano a las realidades que vivimos, pero lo que es cierto es que privar a una persona de cualquier derecho humano que sí lo es. La propia naturaleza de estos derechos, sumar desde diferentes ángulos para que nos podamos hallar en nuestro entorno, y a estos nos referimos con que son indivisibles e interdependientes. No podemos, bueno, el Estado no puede decir que se puede ejercer uno u otro derecho. Estos deben de estar garantizados. Sí. Y bueno, además De los ujú. Además es importante decir que el derecho a la cultura, como se conoce popularmente, no es uno solo, es más bien un conjunto de varios enfoques o ejes. Está por una parte el enfoque que tiene que ver con la libertad de crear e investigar y de garantizar la producción intelectual. Otra línea es la que da protección y difusión al patrimonio cultural para que podamos disfrutarlo. Y una más es la que da acceso a los bienes y servicios culturales, a la vez que permite que gocemos del progreso y los avances científicos y tecnológicos. En México, de alguna u otra manera, estos tres ejes están presentes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y donde, por ejemplo, en el artículo 6, 7 y en el 28 se hace referencia a la libertad que todos tenemos para manifestar ideas y a que los derechos de autor no se conviertan en monopolios. O también está el artículo 73, donde se faculta al Congreso para legislar sobre los bienes culturales de la nación. También están los artículos 3 y el 4, en los que se habla sobre el acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales. Y también estos artículos hablan sobre la libertad para la actividad creativa y sobre la promoción de los medios o mecanismos para desarrollo cultural en la diversidad. Luego, tenemos aquellos, bueno, además de todos estos artículos, tenemos una legislación específica en materia de estos temas. Y aunque en este lapso de tiempo de esta pequeña conversación no nos va a ser posible revisar todos con amplitud, es importante saber cuál es el marco legal general al que podemos recurrir. Aquí le voy a pedir a Carla, que nos está ayudando a pasar las diapositivas, si puede poner en la que vienen los nombres de las leyes, que es la que sigue. Otra. A ver. Una más. Una más y listo. Y bueno, en el caso del primer ítem que les mencionamos, que era el de la propiedad intelectual y el derecho a la creación, existe la Ley Federal del Derecho de Autor, que tuvo su última reforma hace apenas los primeros días de julio de este año. Y también está la Ley de la Propiedad Industrial, que tuvo su última reforma en 2018. En el segundo punto que les mencionamos, que fue sobre la conservación y difusión del patrimonio, tenemos la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que también, esta ley también fue reformada por última vez en 2018. Y en el tercer punto, que es el que tiene que ver con el acceso a nuestros derechos culturales, tenemos la muy reciente Ley General de Cultura y Derechos Culturales de 2017. Aquí nos gustaría hacer una pausa para decir algo muy importante de esta última ley y que nos gustaría recalcar. Voy a leerles el artículo 3 y dice así:
Las manifestaciones culturales a que se refiere esta ley son los elementos materiales e inmateriales, pretéritos y actuales inherentes a la historia, arte, tradiciones, prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades que integran la nación, elementos que las personas de manera individual o colectiva reconocen como propios por el valor y significado que les aporta en términos de su identidad, formación, integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno derecho de acceder, participar, practicar y disfrutar de manera activa y creativa. Y bueno, nosotras pensamos que este artículo en particular refleja muchas buenas intenciones en este último enunciado, ¿no? De acceder, participar, practicar y disfrutar de manera activa y creativa. Pero a veces ejercer esta parte de nuestros derechos no es tan simple en el día a día. Así que las metas, pues, de esta ley deben verse materializadas poco a poco y siempre favoreciendo el estado de bienestar de los pobladores de las diferentes localidades a partir de un análisis que sea horizontal y participativo de las necesidades más apremiantes de los medios en donde nos desarrollamos, que no son las mismas en el norte que en el sur, y tampoco dentro de las ciudades, por ejemplo, como la Ciudad de México, son las mismas necesidades las que tiene la alcaldía de Milpalta, en nuestro caso, con otras alcaldías de la ciudad. Y bien, luego, siguiendo este breve recorrido, el punto que nos interesa reforzar y dialogar con ustedes es por qué es importante ejercer esta variedad de derechos. En primer lugar, es porque están íntimamente vinculados con el ejercicio y garantía de otros derechos humanos. Por ejemplo, participar en la vida cultural de nuestro entorno refuerza la autodeterminación de los pueblos, la no discriminación, la libertad de expresión y el acceso a la educación. Luego, el poder acceder a los bienes y servicios culturales y gozar del progreso científico se vincula innegablemente, pues, con el acceso a la información, el derecho a desarrollarnos, incluso con los derechos de salud y al entorno natural sano, que es un punto por el cual en este proyecto hablaremos también de patrimonio natural y de desarrollo sostenible, no la siguiente semana, sino después. Finalmente, la parte que va de crear, investigar o de tener producción intelectual está relacionada con la libertad de expresión, con el acceso a la información y con uno de los derechos que está muy, muy vinculado con la cultura, que es el acceso a la educación de calidad. Pero también con nuestra libertad de ocupación para ejercer el oficio o profesión que sea de nuestro gusto en un nivel individual, o nuestra libertad de asociación en lo colectivo. Luego, los derechos culturales también son importantes por una cuestión de justicia social. Y es que, aunque a veces en la gestión pública este conjunto de derechos es uno de los que queda relegados o de los que menos se fortalecen por los gobiernos, la realidad es que el goce de nuestros derechos culturales es un indicador de las brechas de desigualdad en nuestro país. Nos referimos a que en un estado ideal todos deberíamos tener la posibilidad de acudir a los espacios culturales que queramos en cualquier parte de nuestro país, o de aprender y ejercer la manifestación artística de nuestro interés, ya sea la música, la danza, la pintura o cualquiera que se nos ocurra, pero pues acceder a este tipo de actividades y disfrutar de estas oportunidades no es algo que sea una realidad para todos los ciudadanos en México. En realidad, pues sí es un indicador de desigualdad y de segregación que necesitamos, y pues eso es una brecha que necesitamos ir reduciendo poco a poco. También sería importante contar con servicios y espacios que reconozcan la diversidad lingüística de la población y no la segreguen. Y pues esos son solo algunos ejemplos. Sin embargo, pues en la realidad estas circunstancias solo pueden florecer cuando contamos con acceso a otros bienes y servicios que tienen que ver con nuestras primeras necesidades, como la de salud, alimentación, la de vivienda digna y muchas otras, ¿no? Y también solo pueden florecer en tanto se respete nuestra dignidad individual y colectiva y no se convierta la cultura en un instrumento
de dominación y de homogeneización de las prácticas en nuestro país. Y bueno, también es bien cierto, por ejemplo, que en el discurso normativo internacional y nacional se menciona una y otra vez a los pueblos originarios y a las que son llamadas minorías, y se enfatiza mucho el papel, pues, de estos grupos sociales en la vida cultural de nuestros países, y también el papel de los estados como protectores de la diversidad, pero en lo operativo, o sea, en la vida real, hace falta mucho camino para disminuir la brecha de desigualdad y marginación que impide que un gran porcentaje de la población ejerza realmente sus derechos humanos y en particular sus derechos culturales. También pensamos que hace falta trascender del paternalismo de los gobiernos para incursionar mucho más efectivamente en el ejercicio de la autodeterminación para que el desarrollo pues no responda a los intereses homogeneizantes de los estados-nación, sino a las realidades de nuestras vidas comunitarias, ¿no? Porque todos tenemos vida comunitaria. Esto implica trabajo de nosotros como ciudadanos en colectividad para fomentar las manifestaciones culturales con las que nos sentimos identificados y que aportan a nuestra vida comunitaria pues desde siempre, ¿no? Eso no es algo que sea nuevo ni que las leyes estén inventando. En realidad, más bien, es que se van modificando a partir de que pues esta realidad existe. Solo si aprovechamos, pero bueno, solo si aprovechamos la infraestructura que ya existe y nos involucramos en manifestar cuáles son nuestras necesidades culturales y las manifestaciones que verdaderamente nos significan e importan, pues solo entonces podremos impulsar que los marcos normativos, como las leyes o las cartas internacionales o todos estos documentos que recogen todas estas experiencias en torno a la cultura y los derechos, pues se desarrollen a partir de nuestras necesidades, de nuestras inquietudes y sobre todo de nuestras diversidades, y no se vuelvan solo en documentos que limiten y exploten estas prácticas, saberes, experiencias en miras de un desarrollo pues que no va acorde con la vida cotidiana de, pues, de nosotros. Eh, y bueno, este punto puede parecer particularmente agotador porque implica mucho trabajo, pero nosotras optamos por creer que involucrarnos activamente en este tipo de discusiones puede ir impactando gradualmente en nuestro entorno y finalmente derivar en que la administración y políticas públicas se modifiquen y operen efectivamente para que accedamos a los derechos culturales en condiciones de igualdad y sin discriminación de cualquier naturaleza, ni de género, ni racial, ni por la brecha socioeconómica. Y bueno, entre muchas otras condiciones. Y bueno, ese es como el de los puntos que nos parece fundamentales. Y no sé si Karen aquí quiera agregar algo para el cierre. A ver si ya la tenemos aquí. Bueno, para el cierre de esta presentación, no para el cierre de todo. Pero, bueno, para nosotros ha sido importante como partir de esto, como del entendimiento de que el derecho a la cultura no es unilateral, sino que pues tiene múltiples campos de acción. Y aunque tal vez en nuestro proyecto y en las actividades que vamos a tener no van a estar tan presentes los puntos como los del desarrollo de la propiedad intelectual y otros ítems, sí vamos a tener un enfoque que fortalezca pues el área que nos interesa, ¿no? Que es la de el acceso a los derechos culturales, bueno, a los servicios y a los bienes culturales, en particular en Milpalta, y a la difusión pues de los bienes que, claro, al principio pues tal vez vamos a empezar a hablar de los que a nosotros nos parecen relevantes, pero lo que queremos es construir pues un diálogo en el que las personas, en el que las personas puedan decir qué es lo que es importante para ellas y no solo sea lo que generalmente se difunde o se conoce
de esta alcaldía. Y le cedo la palabra a Karen. Hola. Sí, ya te escuchamos. Perdón. Tuve constantes problemas de conexión durante esta sesión. Pues bueno, yo quiero hacerles una invitación a nuestras demás sesiones que justo como mencionó Itzel, van a ser diferentes actividades, tanto conferencias, conversatorios, vamos a hacer recorridos a sitios de relevancia histórica y natural aquí de Milpalta. Entre ellos vamos a tener el ex convento de Padua, que está en San Antonio Tecómitl, el de Nuestra Señora de la Asunción en Villa Milpalta. Vamos a ir a algunos otros sitios como el Museo Zapatista, en la secundaria técnica número 9, que se llama Teutli. Vamos a ir también al volcán Teutli, y pues el objetivo es generar una serie de vivencias para que ustedes, bueno, las personas de Milpalta y las demás personas en general, características, los bienes que alberga cada sitio, nos cuenten, bueno, vamos a contarles un poco sobre su historia, sobre la manera en la que fueron creados y cómo estos bienes culturales, materiales, inmateriales o naturales forman parte de nuestra cultura. Ustedes vean si les son algunos representativos para ustedes y que juntos construyamos y definamos pues qué valores tienen para nosotros, para nuestra. Y pues confiamos al inicio, la cultura dinámica, ¿no? Es totalmente en construcción y pues queremos generar situaciones y acciones para que ustedes puedan sentir y conocer las propiedades de estos bienes culturales. La siguiente sesión va a estar a definir qué es el patrimonio cultural material, los tipos de patrimonio material que tenemos, y para esa sesión vamos a tener invitada a una colega restauradora que se llama Tania Romero. Ella también nos va a explicar un poquito en el contexto de la normativa país cómo se define y cómo se clasifica el patrimonio cultural de México. Sí, y bueno, también creo que es importante decirles que aunque ese es un enfoque que sí vamos a revisar durante las conversaciones, pues que nosotras estamos conscientes de que no todo lo que es significativo o relevante en la vida comunitaria de todos, pues está reflejado en estas normas, ¿no? Más bien nos sirve de punto de referencia para comenzar a hablar sobre lo que sí es importante para nosotras y para ustedes en Milpalta, por ejemplo, y cómo eso forma parte de pues, herencias culturales mucho más amplias de las que muchas veces contempla la legislación o la normativa, no solo mexicana, sino internacional. En ese sentido, pues sí nos sirve revisar esto como base, pero también tenemos que saber que no es la única posibilidad para vivir y para experimentar las herencias culturales, que también es un término del que estamos tratando de hacernos más, pero que no está en la norma. Y bueno, para eso nos va a ayudar mucho la charla mañana con Tania, que pues ella se ha puesto a estudiar mucho sobre justo la legislación mexicana del patrimonio cultural material. Y bueno, no sé si alguien más quiera, bueno, más bien, si alguien quiera comentar algo o hacer alguna pregunta en particular. De cualquier manera, si no la hubiera, o sea, si la hubiera y ustedes no estuvieron en el vivo, pero la quieren dejar en los comentarios, pues vamos a estar dando solución a esas dudas o a esas preguntas.
o también si tienen otra perspectiva que les gustaría compartir, pues también es muy importante para nosotras que la puedan escribir y que nos la puedan hacer saber, porque eso finalmente enriquece estos espacios y no es un espacio que hayamos planteado para que solo nosotras participemos y expongamos nuestra perspectiva, sino para que pues sea mucho más amplio. Y bueno, en lo que Karen regresa, voy a ver si hay alguna pregunta. Por ahí hay. A ver, hay varias personas que nos escuchan. Por ejemplo, soy Jesús Flores, coordinador territorial comunitario del Programa Social Colectivos Culturales Comunitarios 2020 de la Secretaría de Cultura de la CDMX. Un gusto de conocer al colectivo y les deseo el mejor éxito en el inicio del proyecto. Muchas gracias, Jesús. Te agradecemos que estés aquí para escucharnos y para ver esta sesión, que es la primerita. También está el comentario y que nos está siguiendo Flor Liliana Chavira Reyes, que nos va a acompañar el día viernes, igual a las 6 de la tarde, para compartirnos un poco de su perspectiva sobre cuáles son los bienes relevantes en Milpa Alta. Va a estar muy interesante porque Flor Liliana se ha dedicado pues a la difusión de las prácticas y los saberes comunitarios de Milpa Alta. Y a ver, voy a dar un minutito más a ver si alguien más quiere decir algo. A ver. A ver, aquí hay una pregunta. Tengo una duda que no me he podido responder del todo. No sé si haya una definición. ¿Qué es para ustedes cultura comunitaria? Pues para nosotros, cultura, bueno, para empezar, creo que el término comunitario, como decíamos al principio, puede tener como muchos niveles de aplicación, ¿no? Hay personas que sienten que su comunidad pues es la que está arraigada en un barrio o en un pueblo o hasta en un nivel más amplio, a lo mejor en una alcaldía, pero creemos que la cultura comunitaria es aquella que se construye entre pares, y entre pares quiere decir pues entre nosotros que somos ciudadanos y ciudadanas y que tenemos pues unas condiciones más o menos similares y que podemos intercambiar experiencias, saberes, espacios en común en los que convivimos, y que a partir de ahí pues impulsamos iniciativas, proyectos, prácticas, eventos. Creemos que eso es la cultura comunitaria, y en ese sentido nos interesa mucho recalcar que, aunque sí es cierto que al Estado o al gobierno le corresponde garantizar que nosotros tengamos acceso a los derechos culturales, en realidad lo que no debería de hacer el Estado es definir qué es lo que está bien o mal en la cultura, ¿no? El Estado más bien tendría que tener un papel mucho más neutral para permitir que realmente pues nosotras y nosotros como ciudadanos podamos comenzar también a tener espacio para construir redes y para darle relevancia pues a aquello que es importante en nuestra vida día a día, ¿no? En ese sentido, creo que la iniciativa de los colectivos culturales comunitarios pues es muy interesante porque permite que nosotros, que somos colectivos de diferentes alcaldías de la ciudad, pues tomemos en nuestra mano lo que queremos exponer de las prácticas de nuestras delegaciones, de nuestras alcaldías, y que no venga de un proyecto vertical
desde la Secretaría de Cultura, por ejemplo, de decir, bueno, esto es lo que tienen ustedes que decir o que representar en la vida pública, ¿no? Sino que seamos más bien nosotros quienes definamos qué es lo que queremos compartir y hacia dónde queremos caminar en nuestras prácticas culturales. Y bueno, espero que eso más o menos haya resuelto tu duda, pero de cualquier manera, en las lecturas que vamos a dejar pegadas en el post de Facebook, tal vez te podemos ampliar con alguna sugerencia de una definición más amplia. Gracias, Javier, por tu pregunta. Y luego hay otra de Irving Quilombo. Hablaron de desigualdad cultural pensando en que la educación es una opción para disminuirla. ¿Cómo hacerlo desde las escuelas? Pues sí, esta pregunta es muy interesante porque sí es cierto que hay una desigualdad en el acceso a la cultura. No que haya personas con más o con menos cultura, más bien es que los referentes culturales son diferentes pues para cada persona, como dijo Karen, dependiendo del entorno en el que nos desarrollamos, de las personas con las que convivimos, de las escuelas a las que acudimos. Entonces, más bien, lo que es desigual es cómo accedemos a los servicios y a los bienes de nuestras localidades, de nuestro estado o de nuestra ciudad para ejercer esos derechos culturales, ¿no? Desde la escuela, pues hay muchas prácticas que son como cotidianas y que se pueden reforzar, fortalecer y darle más ímpetu, como desde las clases de apreciación artística, de experimentación de algún tipo de práctica, desde las visitas que pues a veces son complicadas, ¿no? Porque implica trasladar a las personas de un lugar a otro, pero desde la escuela creemos que sería súper importante fortalecer la capacitación docente sobre pues, los derechos culturales, justamente, porque finalmente los docentes tienen un papel muy importante en hacer que en las escuelas, pues los niños, niñas, jóvenes adquieran ciertos conceptos que pues los inspiren a involucrarse más en estas prácticas comunitarias. Creemos que pues sí las escuelas tienen que tener un papel mucho más activo en su entorno y no solo ser lugares donde se enseña aquello que es importante para el Estado-Nación, sino que también se enseñe lo que es importante pues en el espacio en el que están las escuelas, ¿no? Por ejemplo, decía Karen, y es cierto que vamos a visitar una escuela secundaria, y nos interesa porque creemos que estos son espacios a partir de los cuales se pueden detonar muchas actividades que sean importantes para la comunidad, desde actividades colaborativas que tengan que ver con el cuidado del entorno natural, actividades que tengan que ver con los talleres para los niños, niñas y jóvenes y que vayan acorde con sus intereses pues de las artes plásticas o dancísticas o de la literatura y creemos que esos son espacios que pues se tienen que reforzar, que tienen que percibir los recursos que sean necesarios para fortalecerlos porque finalmente pues van a dar la oportunidad de acceder a estos servicios de una manera mucho más fácil que esperando pues sí, mucho más fácil que cuando pues uno tiene que emigrar y movilizarse para realmente poder acceder. Creemos que esa no es la vía y que sí puede ser un canal para acceder a estos servicios y bienes, pero pues no puede ser el único porque finalmente justo mientras no disminuyamos la brecha en el acceso a otros derechos, pues eso va a ser muy complicado. Espero también que esa pregunta más o menos haya quedado. Y a ver, déjenme ver si veo otra. Maribel Melo, me agrada mucho este tema, sobre todo porque está relacionado con mi alcaldía. Muchas gracias, Maribel, por tu comentario. Y bueno, no sé si haya otra pregunta, pero si no la hay, y si Karen quieres agregar algo, que no te vemos, pero sí te escuchamos.
Pues solamente en la cuestión de accesibilidad a la cultura, bueno, no, como se me estuvo yendo mucho la señal, no sé si lo mencionaste, pero justo es una cuestión que el Estado debe de estar, bueno, está obligado a garantizar a todos los mexicanos, ¿no? O sea, eh, crear las oportunidades para que las personas tengamos igualdad de oportunidades para tener acceso a este derecho humano. Como lo mencionó Itzel, mm, no solamente es desde un ámbito, ¿no? No solamente se puede resolver desde la parte de la educación, están vinculados, relacionados muchos aspectos. Uno de ellos es el tema de lo económico, ¿no? En cuanto a acceso, sabemos que pues la gran mayoría de población en México, el ingreso económico es muchísimo menor. Bueno, en una familia promedio de unos 4 integrantes, resulta bastante complicado hacer como salidas o visitas a centros culturales, ya sean museos, ya sean actividades culturales como obras de teatro, pues porque sus ingresos no se los permiten, ¿no? Otra cuestión, por ejemplo, pienso mucho en la zona maya, que aunque son personas que han estado ahí generaciones, las personas nativas, el acceso que tienen a los sitios recreativos es muy limitado. Por ejemplo, pensando en las playas, accesos públicos a las playas son muy pocos y también las condiciones en las que éstas se encuentran son malas. Entonces, pues también debemos de justo buscar un papel un poco más activo y buscar que, que la gran, bueno, no la gran mayoría, que todas las personas podamos tener la posibilidad de acceder a estos derechos culturales de igual manera. Sí, y bueno, ya no veo otra pregunta, pero entonces le vamos a dar la palabra a Carla, que también es integrante de nuestro colectivo, para que nos ayude con el cierre. Listo. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que les haya agradado un poco esto de la introducción hacia nuestro derecho a la cultura. Les extendemos la invitación para que posteriormente nos puedan acompañar en las diferentes transmisiones de, diferentes temas. Por ejemplo, mi compañera Ariadne también, que está presente en la reunión. Bueno, en esta transmisión, ella nos ayudará con el tema del patrimonio natural. Y entonces, pues, bienvenidos, ojalá que les agraden y esperemos que podamos compartirlo de manera presencial para que participen. Y pues este proyecto es para ustedes y esperemos que les guste. Muy bien. Pues creo que eso. Ah, claro, Jesús nos comenta sobre los objetivos, sí, la Agenda de Desarrollo 2030, que es la agenda que, pues, un poco a la que se están alineando la dinámica del ejercicio de los derechos de la cultura en nuestro país, porque es una iniciativa internacional y que tiene que ver además con que el desarrollo sostenible de las naciones, que es un tema que ahorita está en boga en muchos países y que tiene pues mucho impacto en la política pública, pues que no puede ocurrir el desarrollo sostenible sin que efectivamente todos tengamos pleno ejercicio de nuestros derechos culturales y de que nos podamos desarrollar en nuestro entorno con dignidad y con pues lo que necesitamos, ¿no? Y pues también tiene que ver con disminuir las brechas de desigualdad. Entonces creo que ese va a ser un tema que claro que vamos a tratar, sobre todo hacia nuestra, una, dos, tres,
hacia nuestra sexta o séptima sesión vamos como a retomarlo con mucho más ímpetu, pero sí, es cierto que eso es algo que también tenemos que apuntar. Y pues sí, va a ser muy interesante compartir con ustedes como la perspectiva sobre esta Agenda 2030. Y bueno, ahora sí, si no hay algo más, Karen, creo que podemos terminar la sesión por hoy. Sí, damos por hoy concluida nuestra sesión y les hacemos la invitación para la de mañana, que vamos a tratar sobre la clasificación de patrimonio cultural, en la que va a estar como ponente invitada nuestra colega restauradora Tania Romero. Muchas gracias a quienes nos acompañaron y estamos al pendiente de sus comentarios y de su retroalimentación. Gracias. Gracias.